Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a esta tarde de miércoles 15 de diciembre. Tenemos muchas ganas de compartir la tarde con todos ustedes, ya lo saben, con mucha información y mucha actualidad aquí, donde, sí, no, en Tele7, por supuesto. Vamos a comenzar además, bueno, pues con esa, dudas y ese miedo a esa variante de la COVID-19, la variante Omicron, y según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirma que la variante de la COVID-19 mayoritaria actualmente sigue siendo la variante Delta y que representa casi el 100% frente a los 39 casos que sí se han confirmado de la variante Omicron, y ha afirmado además que sea cual sea la variante, sabemos todos y todas cuáles son las medidas que nos protegen. Son unos datos, ya 39 casos de la variante Omicron en el Estado español, y ahí estamos viendo imágenes de la directora del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea, que afirma que Omicron supone un riesgo muy alto para Europa, una probabilidad de una mayor propagación de esta variante en los países, como decimos, europeos. Ha suscitado además, como comenta, serias preocupaciones debido a los informes preliminares, y hay indicios de que esta transmisión comunitaria ya está en países europeos, y según las predicciones de modelos es inminente un aumento rápido de los casos de la variante Omicron. Por eso se considera la probabilidad de una mayor propagación de la variante en la Unión Europea como muy alta, y se considera también muy probable que cause hospitalizaciones y muertes adicionales, además de las que ya se esperaban de los pronósticos anteriores, que solo consideran a la variante Delta. Eso sí, ya afirman tanto la ministra Carolina Darias como la responsable del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea que la prevención, el cuidado, la seguridad y la vacunación son las mejores armas que tenemos ahora mismo para luchar contra la COVID-19, sea cual sea la variante, tanto Delta como la variante Omicron. Así que todo el mundo a vacunarse. Por cierto, hoy comienzan los chiquis, los menores de 5 a 11 años a vacunarse en los diferentes centros, no centros escolares. Aquí en Euskadi se ha desechado esa opción. En otras comunidades autónomas sí que tienen incluso opciones mixtas, de tanto en los ambulatorios como en los centros escolares, pero aquí en Euskadi solamente en los ambulatorios, en los centros de salud. Además tienen que ir acompañados estos menores por una persona adulta, por responsables de estos menores, y ya ha comenzado este mismo día 15 de diciembre esa vacunación de nuestros chiquis. Empezarán por los menores más vulnerables y también por esa franja de edad de los 11, 10, 9 años, y luego irá bajando hasta llegar a los 5 añitos, que son todavía esa población que no está inmunizada y que están siendo grandes transmisores del virus, de la COVID-19. Como siempre, refrescamos esos datos y comentamos los datos que nos llegan desde el Departamento de Educación y que informa de la incidencia del virus en los diferentes centros escolares de la Comunidad Autónoma Vasca. Ahora mismo no hay ningún centro que haya suspendida su actividad presencial. Todos tienen esa actividad presencial normalizada, pero sí hay un total de 256 aulas clausuradas en 134 centros educativos de Euskadi. O sea que no hay ninguna suspensión de la actividad presencial, pero sí aulas clausuradas, y que van organizando a los chiquis de la mejor manera posible. Y otro dato también, o otra información que nos llega de actualidad respecto a la COVID-19, es que el Gobierno estatal va a distribuir cerca de 22 millones de mascarillas quirúrgicas para los colectivos más vulnerables. El reparto se va a realizar a través de las entidades sociales y la Federación Estatal de Municipios y Provincias, y se va a coordinar a través de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Son como decimos, un total de 22 millones de mascarillas que se va a ir destinada a diferentes comunidades autónomas, y que va a venir muy bien para la gente que más lo necesita. En cuanto a Euskadi, a Vizcaya en concreto, se va a repartir entre Cáritas, también se va a ir a la Cruz Roja y diferentes entidades, y en Vizcaya vamos a tener un total de 517.500 mascarillas
quirúrgicas para esos colectivos más vulnerables, como decimos, que se van a repartir entre los diferentes, bueno, pues diferentes entidades solidarias que van a repartir de la mejor manera posible esas mascarillas. Y dicho esto, tenemos ya a nuestro primer invitado, todo así de carrerilla, sin descanso, porque tenemos muchas cosas que contarles, ya les hemos avisado. Tenemos al otro lado a Íñigo Bolinaga. Íñigo, buenas tardes, Arratsalde-on. Hola, Arratsalde-on, ¿qué tal? Bueno, Íñigo, vemos que al final la tecnología sirve aunque sea para comunicarnos y para acercarnos, teniendo en cuenta que no estamos físicamente, pero bueno, de esto nos servimos para poder charlar y poder hablar, además de buenas noticias, que es tu 12º libro, 12 libros, Sí. Íñigo, y yo no sé si este último está fraguado o concebido durante la pandemia, que bueno, pues hemos tenido tiempo y quizá es un momento también oportuno para aprovechar, para escribir. Sí, no, has acertado de pleno. Sí, sí, este libro fue concebido durante la... Bueno, concebido no. Buena parte de lo que está escrito fue escrito durante la pandemia y bueno, pues luego pues lo que ha tardado un poquito en elaborarse y en salir, ¿no? Pero bueno, es un libro con el que yo estoy, la verdad que me he quedado muy, muy satisfecho. Íñigo, eres de los, yo creo, pocos autores que ha tenido la suerte de que una editorial confíe en él, confíe en ella, porque bueno, pues es un libro que cuenta con la editorial Chertoa en este caso, y todos han sido publicados por editoriales, ¿no? Esto la verdad es que con los tiempos que corren es una auténtica maravilla, con lo cual tus textos atraen a una editorial para publicar, ¿no?, esos libros. Sí, bueno, a mí eso me resulta satisfactorio, ¿no? Porque al fin y al cabo, además no solamente es una, sino son varias las editoriales que han considerado o que han apostado su dinero por el libro, lo cual, pues bueno, pues para mí también, en cierto modo, me llena de orgullo, ¿no? Como diría el otro, como diría el Y Borbón. satisfacción. Satisfacción también, a la par. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que estoy contento, estoy satisfecho. Han sido libros de historia, de ensayo histórico y también novela histórica. Y este último, que lo tengo aquí, Somos Somos Comunión, comunión. eso es una novela histórica y un poco, pues lo que tenemos es una ambientación en la última guerra carlista. Y entonces yo lo que trato de hacer es, pues un poquito dar voz a aquellos que, bueno, no necesariamente eran ideológicamente carlistas porque ni siquiera sabían lo que era, sino aquellos que, pues bueno, las circunstancias les llevaron a apoyar al carlismo y a Carlos VII, ¿no? Y entonces intentó darles voz, porque tradicionalmente no se les ha dado, o se les ha dado, pero de una forma muy, muy deformada. Y entonces, bueno, he querido pues, subsanar un poquito eso, pero mediante una novela. Ya, bueno, ya hablaremos acerca de ello. Por qué esta historia, Íñigo? ¿Por qué te apetece bueno, sumergirte, ¿no?, en la historia pasada, pero tampoco demasiado pasada, de nuestra Vizcaya en esas guerras carlistas, como comentas, pocas veces tratada, y de la manera en que tratas tú aún menos? ¿Por qué eliges esta historia? Hay veces que ¿no?, los escritores nos comentáis, ¿no?, es que la historia casi me ha captado a mí, ¿no? ¿Cómo surge la idea de escribir este libro, Somos Comunión? Bueno, fundamentalmente, en primer lugar, porque es una parte, yo creo que trascendental y probablemente la más trascendental de la historia vasca, en mi opinión personal. Claro, estos son opiniones personales, pero creo que va por ahí los tiros. ¿Por qué? Pues porque es ya el final de la etapa de la foralidad clásica y de la foralidad al fin y al cabo, y empieza una nueva etapa totalmente diferente. Hay dos mundos que se conocen, que luchan entre sí, pero no se entienden. Uno es el mundo, digamos, de la mentalidad tradicional, que está pues, condenado a desaparecer, y otro es el de las nuevas ideas que vienen de la mano del liberalismo. Entonces, claro, uno de los mundos lucha por imponerse, pero el otro lucha por sobrevivir. Y como uno de ellos se ha impuesto finalmente, y es, digamos, el relato que tenemos, pues he querido, como te comentaba anteriormente, dar voz a unas personas que historiográficamente se les ha considerado retrógrados, gente mala o gente que incluso no sabía que estaba luchando contra sus intereses cuando realmente no era así. Entonces, he querido darles esa voz. Ellos tenían sus razones para unirse a las filas de don Carlos. Y bueno, pues lo que he intentado ha sido eso. ¿Cómo? Pues de una forma literaria, que yo creo que es muchas veces la mejor manera de entrar. Esto no quiere decir que sea un libro de historia, es una novela de aventuras y hay que tomarlo como tal. Pero claro, tiene diferentes
perspectivas, diferentes niveles. Uno de ellos es el de la propia aventura, pero tiene también un nivel psicológico. Esto quiere decir, hay 5 narradores. No hay un narrador omnisciente que lo sabe todo exclusivamente. Está ese narrador omnisciente tradicional, pero tenemos a los 4 hijos de un caserío que cada uno narra desde su punto de vista, desde su rabia, desde sus pasiones, desde su amor, desde sus dolores internos. Y muchas veces, bueno, determinadas veces te cuentan lo mismo, pero focalizando desde diferentes puntos. Y yo creo que se enriquece mucho porque cada uno de los personajes es un mundo en sí, ¿no? Y luego, aparte, los personajes me han servido también para hacer un poquito, dar, más que voz, visión a diferentes puntos de este conflicto tan importante en la historia de Euskal Herria, ¿no? Pues uno de ellos, el hermano mayor, pues para ver ese mundo interno, se está gestando un Estado carlista paralelo, un Estado español carlista paralelo al Estado español liberal, y cómo pues todos los tejemanejes internos administrativos de ese mundo. El segundo hermano, pues me viene fantásticamente para comentar un poco pues lo que fue la guerra, los capítulos de la guerra y cómo se vivía en el ejército regular carlista. La tercera hermana me sirve perfectamente, maravillosamente también, para hablar de Bilbao, del Bilbao sitiado, de los liberales, y finalmente hay pues un hermano, el último, el más joven, que está totalmente de acuerdo con sus hermanos en que hay que intentar hacer algo contra un liberalismo que realmente les estaba proletarizando, que realmente estaba mercantilizando la vida, que realmente no les estaba favoreciendo. Pero claro, pero él tiene sus propios miedos internos y entonces intenta evadirse, intenta fugarse, ¿no? Lo cual es perfectamente humano y comprensible. Nadie quiere morir, ¿no? Aunque estés de acuerdo con esos planteamientos políticos. Es una novela, como comentas, de ficción, pero ¿hay algún personaje, bueno, hay personajes e historia, es la historia real, pero ¿hay algún personaje que sí que esté basado en un personaje real, que hayas querido ficcionar, pero que sí que, bueno, pues que tenga la impronta de alguno de los personajes? Porque me imagino que además, Íñigo, bueno, pues no es una novela histórica, pero sí te has sumergido en toda esta historia, ¿no? Y en las guerras carlistas para elaborar, ¿no?, la novela. Ninguno de los personajes principales está basado en nadie. Sí que es verdad que todos tienen un poquito de mí y un poquito de gente que he conocido, evidentemente, y esto lo haces hasta sin querer, pues porque es lógico, ¿no? Pero no, realmente no hay ningún personaje que esté basado en personajes reales que vivieron en esa circunstancia. Lo cual no quiere decir que no aparezcan personajes reales. Claro que aparecen, pero son muy secundarios. Porque yo, para mí, en este caso, pues los importantes eran los anónimos. Y los anónimos son, pues, no los grandes líderes del movimiento carlista o los grandes intelectuales o gente que tuvo especial. No, es pues la gente, digamos, que estuvo ahí en la base y que fueron la carne de cañón. Y que, bueno, evidentemente, pues lo que he intentado hacer es un poquito recrear el mundo tradicional, la mentalidad tradicional también, porque muchas veces en las novelas cometemos el error, y es perfectamente comprensible, de ponerles una mentalidad bastante cercana a nuestra época, ¿no? Y entonces yo aquí he intentado también, pues un poquito dibujar ese mundo tradicional, la mentalidad, que es totalmente diferente. En algún momento he puesto el ejemplo, por ejemplo, y aparece en el libro también cuestiones de amor y todo esto, como el hecho de casarte con quien tú quieres no estaba bien visto. Matrimonio con amor, matrimonio con dolor. Es una mentalidad mucho más comunal y, por lo tanto, cada individuo está o se debe a la comunidad a la que pertenece, sea su familia, sea su municipio o sea una mucho más así, ¿no? Y, por lo tanto, tú te tienes que casar pues en favor de esa comunidad, de tu familia en este caso, quien digan tus padres. Si no eres un egoísta, esto choca absolutamente con la mentalidad actual que tenemos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas las he intentado pues también dejar más o menos claros en el libro, pero de una forma sencilla, de una forma que se intente comprender esa mentalidad diferente que tenían ellos, que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Muchas veces se dice que estamos mucho más cerca de un japonés de hoy en día
que de un vasco del siglo XIX, y es absolutamente cierto. Entonces esto también lo he querido plasmar ahí en esta novela, ¿no? Y ver un poquito por qué esa gente que desde nuestro punto de vista pues eran tan reaccionarios, pues cuál es su mundo interior y qué es lo que ellos están haciendo, que al final lo que están haciendo es sobrevivir, o al menos ellos no tienen herramientas, porque no es gente culta, no es gente formada, no tienen herramientas para, pues bueno, contra lo que les viene, luchar de otra manera. Pues se enfrentan a pecho descubierto y quizá no era la mejor manera ni la más inteligente, ¿no? Pero es la única que tenían, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente el libro está focalizado desde un punto de vista de cierta simpatía hacia esa gente, ¿no? No hacia los carlistas, porque los carlistas hay muchos y de muchos tipos, pero sí hacia esa gente pues honrada, trabajadora, sencilla, que bueno, pues eso, que ve que los pastos que antes eran comunales ahora se compran y se venden y que ya no pueden utilizar el molino comunal y que tienen que pagar unas rentas cada vez más gravosas por el caserío en el que viven miserablemente y además no es de su propiedad. Entonces, todas esas circunstancias pues las quiero yo pues, mostrar en el libro, ¿no? Pero esto no quiere decir, lo repito, que sea un libro de historia. Es una novela y yo creo que muy entretenida y que tiene pues eso, el fresco histórico, digamos, es muy riguroso y eso pues me he preocupado específicamente en que sea así, pero por otro lado es una novela muy apasionada. Tiene que tener pasión, porque claro, son ellos los que hablan, son esos que lucharon en las filas de Don Carlos los que hablan y por lo tanto cuando hablan de los liberales hablan mal de ellos porque ellos opinaban de esa manera. No quiere decir que tengan razón, pero he querido darles voz y por lo tanto sí se da voz a esos carlistas a los que tradicionalmente no se les ha dado voz. A los liberales no se les da voz porque la historiografía es encargado de darles voz y son los que al final han ganado la guerra y el mundo. Y por lo tanto, pues bueno, pues creo que me ha permitido esta licencia que escribiendo un libro riguroso de historia no podía hacerlo, ¿no? Pues tiene que ser un libro apasionado, un libro que tenga una profundidad psicológica de personajes y de opiniones de los personajes que otro tipo de libro no me permite. Y entonces, pues bueno, yo, pues eso, lo que te he comentado, creo que me he quedado satisfecho con este libro en este sentido. Es que es importante escuchar todos los puntos de vista, luego cada uno, oye, pues se hace sus ideas, luego la historia, como siempre decimos, pone las cosas en su sitio, pero yo creo que todos los puntos de vista son importantes y estas personas que luchaban por sus valores, por sus tradiciones, pues es importante darles esa voz y escuchar, ¿no? Pues cómo pensaban, cómo vivían nuestros antepasados, ¿no? Como comentas, muy diferente a lo que vivimos ahora, pero al fin y al cabo son nuestros antepasados y, bueno, pues es importante el darles también su lugar. Íñigo, ¿cómo lo ha recibido el público? ¿Cómo lo ha recibido la crítica? Esta 12ª novela, ¿cómo ha sido un poquito la respuesta también de la gente a un tema, como comentas, que tampoco está muy tratado y sobre todo la manera en que lo tratas tú? Bueno, pues el libro parece que se está vendiendo poquito a poco, a cuentagotas, pero bueno, yo creo que hasta enero así no tendremos los datos concretos, porque claro, los libros se piden, pero luego se devuelven los no vendidos, entonces tampoco te puedo comentar o asegurar. Las críticas en general han sido buenas, de hecho creo que no ha habido ninguna crítica mala, estoy contento con ello. Y bueno, pues en ese sentido estoy satisfecho con el libro. Y en cuanto a lo que me comentabas del tema de que sí son nuestros antepasados y sus tradiciones y tal, pues yo creo que va más allá. Va un poquito en el sentido de que no terminamos de comprender el modo de vida de otras épocas. Cuando nos metemos a investigar otras épocas, siempre tendemos a interpretarlo desde nuestro punto de vista, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo he querido un poco mostrar, ¿cómo te diría? Es que también es complicado decirlo, pero que la verdad no existe realmente. Y cosas que a nosotros nos parecen inamovibles, pues hace solamente 100 o 150 años no lo eran para nada. Y al contrario, ¿no? Y viceversa. Entonces, bueno, yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Pero ya te digo, no es ningún estudio sobre esta circunstancia, sino ver un poco, pues eso, todas estas circunstancias. Esta gente que se opuso a las revoluciones liberales, a la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, los chuanes, los vendeanos, los carlistas, pues bueno, siempre han sido considerados pues gente que estaba fuera de su tiempo, ¿no? Que defendía
pues, lo contrario al progreso, y no era así. Simplemente dejar un poquito ese punto de vista, que puedes estar de acuerdo o no, pero no es tan sencillo, ¿no? La cuestión. Y luego en el tema de los personajes y el desarrollo psicológico con respecto a ellos, yo creo que hay un trabajo también importante en el libro, porque hay muchísimas voces en él, se cuentan muchísimas cosas. Hay, como te he dicho, mucha subjetividad. Dentro de esa objetividad, en cuanto al marco histórico, hay mucha subjetividad psicológica, mucho desgarro. Hay incluso hay cuestiones, pues, que afloran también, que normalmente en novelas históricas creo que no afloran, como la cuestión de las depresiones, la cuestión del bullying, la cuestión del lesbianismo, aparecen ligeramente y se ve cómo se trata, digamos, desde esas mentalidades. Y yo creo que eso también es un ejercicio interesante que está un poquito ahí en el libro. Íñigo, somos Comunión, es esta propuesta de cara también a estas fechas que quizá nos apetece disfrutar de un buen libro, una buena novela, pues qué mejor, ¿no?, que hacernos con ella. Las presentaciones, Íñigo, ¿ya has presentado oficialmente tu novela? ¿Hay alguna próximamente? ¿Cómo está un poquito el tema de las fechas? No, pues en principio ya se han hecho las presentaciones pertinentes y bueno, pues en principio no tenemos nada más. Si van saliendo diferentes cosas, pues bueno, pero en principio no tengo nada en la agenda. Bueno, si hay alguna novedad, nos lo comunicas y siempre, yo lo digo, ¿no? Ahora estamos, bueno, pues de esta manera virtual, porque las circunstancias son las que son. Íñigo, yo me encantaría seguir hablando contigo de literatura, de tu novela Somos Comunión, y espero que dentro de poquito nos podamos dar un abrazo un poquito más cálido, que no así en la distancia, ¿te parece? Perfecto. Un besito enorme y Soriona por tu libro. Íñigo, encantada, gracias. Agur. Bueno, y ya lo saben, noticia que, bueno, ya se lo comunicamos y me imagino que no sé si habrán tenido la oportunidad de comprobarlo con sus propios ojos, ya que, bueno, desde hoy mismo bueno, porque ya lo comentaba ayer la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que hoy se iba a incluir en el boletín oficial del País Vasco el decreto del Lehendakari Iñigo Urkullu, por el cual se van a habilitar los nuevos espacios en los que se va a exigir el certificado COVID, bueno, de la Unión Europea, esa vacunación completa. Esta decisión se ha adoptado tras el aval del Tribunal Superior de Justicia y es, bueno, pues una manera de ampliar esa petición de los espacios para, bueno, presentar ese pasaporte COVID. Además, la obligación también, es obligatorio presentar también el DNI, el Documento Nacional de Identidad, junto a ese pasaporte, que no sé si lo tendrán ustedes por escrito, lo tendrán en un papel o lo tienen en el móvil, y por supuesto el DNI también para certificar que, bueno, pues ustedes son la persona que tiene ese pasaporte. Yo voy a hacer uso de, bueno, pues una idea que ha tenido un muy buen amigo mío, me ha parecido bueno, maravillosa, ustedes ya lo tienen, que es en lugar de estar buscando, ¿no?, en imágenes o en capturas de pantalla, que yo tengo ahí el pasaporte COVID, puedes poner de fondo de pantalla el pasaporte, y así cada vez que hacen así un clic con el móvil tienen en la pantalla, en su pantalla, ese pasaporte, ese bueno, pues modo de acceso a los diferentes lugares, ya saben, todos los locales de hostelería, gimnasios, residencias, hospitales. Se ha ampliado el número de lugares en los que se exige este pasaporte COVID, pues bueno, lo ponen como fondo de pantalla y así les aparece siempre. Otra idea que, bueno, pues hay que darle una vuelta, pero ya está por ahí pululando, es hacerse camisetas con el pasaporte COVID, como lo oyen, un hombre, un chico vasco, como no podía ser de otra manera, las buenas ideas salen aquí, pues se ha hecho varias camisetas para llevar cada día de la semana, por eso también, oye, de la limpieza no va a estar siempre con la misma camiseta el hombre, con su pasaporte COVID impreso en una camiseta blanca, con lo cual cada vez que va a acceder a un lugar, pues le ven, vamos, de primera y lo pueden comprobar cómo lleva en esa camiseta impreso el pasaporte COVID. Bueno, hay ideas para todos, luego saldrán abanicos, saldrán pañuelos,
como quieran ustedes llevarlo, pero lo tienen que llevar sí o sí, que ya lo exigen en todos los lugares, en esos espacios como es locales de hostelería, restaurantes, gimnasios, hospitales, centros de mayores y demás. Así que ojo al dato, que les damos ideas y les damos propuestas, y también el DNI, que no se les olvide en casa, porque también exigen esa manera de identificarse. Vamos a escuchar a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que nos explica estas nuevas medidas. Hoy hemos conocido el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha autorizado la exigencia del certificado COVID para más espacios. Se trata de una buena noticia porque nos dota de una herramienta más para reforzar la seguridad en aquellos lugares en los que solemos mantener encuentros y en los que los contagios se incrementan. El auto establece una excepción al punto 4 del artículo 1 en cuanto que consigna la palabra abierto en referente a las instalaciones deportivas, pero aceptamos la decisión y no presentaremos recurso a esta. La intención es que el decreto entre en vigor lo antes posible, por lo que modificaremos lo establecido por el Tribunal y procederemos a publicarlo en esos términos en el Boletín Oficial del País Vasco mañana mismo, entrando en vigor a las 0 horas del día de su publicación. Pero quiero recordar que no son estas las únicas medidas vigentes. Pido a las entidades que organizan eventos que analicen la situación y valoren el riesgo potencial que supone llevar a cabo una acción concreta. Pido a las entidades deportivas que cumplan la normativa. Desde el Departamento de Salud podemos fijar la norma, pero son las instituciones o entidades privadas organizadoras de una actividad concreta quienes deben velar por su cumplimiento en su recinto. Que entiendan la situación en la que nos encontramos. Les diría también que todos sabemos de las dificultades del momento, pero que también lo que todos y todas queremos es tratar de poder mantener la actividad con las mayores garantías de seguridad, y la puesta en marcha de estas medidas de requerimiento del certificado COVID lo que tratan de implementar es eso, espacios con una mayor seguridad para prevenir un mayor número de contagios. Sé que ello les puede resultar incómodo, les puede generar alguna situación poco agradable, tal vez en algunos de los casos, pero como lo hemos dicho muchas veces, esto es una respuesta que debemos dar todos y cada uno. El esfuerzo colectivo y la colaboración entre nosotros y nosotras será lo que nos permita hacer frente a la expansión de este virus. Esa es la finalidad. Les pido que hagan esa lectura. ¿Qué es lo que se busca? Se busca prevenir el mayor número de muertes. No olvidemos los fallecimientos por COVID-19. Prevenir el mayor número de hospitalizaciones. Prevenir el mayor número de ingresos en las UCIs. Prevenir las demoras que pudieran darse en otros ámbitos de la asistencia sanitaria, preservando el sistema. Al final no olvidemos que es un sistema que nos cuida, pero al que nosotros y nosotras también debemos de cuidar. El año pasado tuvimos que establecer medidas para tratar de evitar que en esos momentos en los que tenemos más interacciones sociales y familiares especialmente, pudiéramos tratar de contener la expansión del virus. Saben ustedes en qué consiste ello, y es que nos reunamos en número menor de personas que sea posible, que mantengamos nuestros grupos habituales de interrelación, que incrementemos la prudencia a la hora de acudir a locales, las ventilaciones de los espacios interiores, tratar de reducir la movilidad en la medida que sea posible. Son todas esas que sabemos que cuando no las cumplimos adecuadamente, como es el no uso de mascarilla en los ámbitos en los que nos encontremos, pues incrementan el riesgo e incrementan realmente los contagios. No vacunarse aumenta por 6 la probabilidad de terminar en un hospital. Y esas personas tienen
10 veces más probabilidades de terminar en una unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, vacúnate. De hecho, la vacunación cobra aún más relevancia, ya que hemos confirmado 6 casos de la variante Omicron en Euskadi por la técnica de la secuenciación. La gran mayoría de los casos se encuentran en el territorio de Vizcaya. Algunos tienen antecedentes de viajes, pero otros casos son comunitarios. Tal y como está ocurriendo en todo el mundo, no sería de extrañar que la variante Omicron, se propagara como lo han hecho otras variantes con anterioridad. A pesar de no estar en el peor momento de la pandemia, sí estamos en un momento muy preocupante de expansión del virus. Es un momento en el que, además de la COVID, confluyen otras enfermedades agudas que hacen que el sistema sanitario se tensione aún más. Recuerden que Osakidetza está en el segundo escenario del plan de contingencia de la SUCI, lo que nos ha obligado a dejar de programar cirugías no urgentes. Es un momento en el que además coinciden víspera de unas fechas en las que más intensas y frecuentes son las interacciones personales. Por ello, no me cansaré de repetirlo. Las medidas existen y debemos cumplirlas. Las citas que se van a facilitar son todas aquellas que tengamos disponibles, y haremos compatibles aquellos casos en los que fundamentalmente puedan coincidir con los horarios en los que tenemos establecidas nuestras consultas habituales. Pero como todas las citas de vacunación sean los más amplias posibles, no podemos olvidar que el interés es finalizar con la vacunación del colectivo de entre 11 a 9 años lo antes posible, con las 60.000 dosis disponibles que tenemos en estos momentos, para que luego podamos avanzar hacia otras edades menores. Bueno, pues tenemos ya al otro lado, y es un auténtico placer, aunque no le tengamos aquí físicamente cerquita, que yo, como siempre digo, me gustaría dar un abrazo a todos nuestros invitados, pero bueno, sí que lo daremos más adelante. Ahora toca ser responsables y, aunque sea, hablar así a un poquito de distancia. Jesús Mari Platón, él es el responsable de las escuelas Mugendo Euskadi. Buenas tardes, Jesús Mari. Hola, buenas tardes, Susana. Muy buenas, maestro. Bueno, Mugendo Euskadi una vez más, y ya van 30, ¿no?, las ediciones, se dice pronto, de ese olenchero, de esas exhibiciones que organizáis, Jesús, para, bueno, pues recaudar fondos solidarios, y también para, bueno, yo creo que ver todo lo que aprenden los chiquis, ¿no?, los jóvenes en las escuelas. Sí, ya llevamos 30 años organizándolo, y la verdad que con la misma ilusión que siempre, ¿no? Y la idea es, bueno, pues que sea un evento solidario, que bueno, ya llevamos años haciéndolo para la protectora Siete Vidas Vizcaya, y también para que los padres pues bueno, puedan ver un poco lo que hacen sus hijos a lo largo del curso, aunque bueno, muy adaptados al protocolo y todo esto, poco aforo, y con estas cosas además ahora pidiendo los certificados COVID y todo esto. Es un poco lío, pero bueno, nos estamos adaptando muy bien. Jesús, hay, bueno, pues mucha expectación, hay ganas de que llegue este domingo ya, domingo 19 de diciembre, en el Polideportivo del Colegio de la Salle en Deusto, y son 30 ediciones. Jesús, ¿cómo recuerdas esos inicios, ¿no? Porque, se dice pronto, son 3 décadas, pocas cosas duran tanto y se hacen con tanta ilusión, y además en los tiempos que corren yo creo que es lo que necesitamos, ¿no?, que Olenchero venga con ganas y con energía, y que Olenchero también pues aprenda artes marciales. ¿Qué falta le va a hacer? Sí, así es. Bueno, pues lo recuerdo con mucha ilusión. Era pues en aquella época adolescente, y comencé organizando el Olenchero con un concurso de dibujos y una parte como creativa y de manualidades entre mis alumnos, y bueno, la cosa fue creciendo, y la idea era que fuera una fiesta de Navidad para poder compartir con los padres y los familiares. Luego eso cada vez se hizo más grande, con la presencia del propio Olenchero, con regalos en directo. También vino, bueno, también con regalos, recogida de juguetes y alimentos no perecederos. Bueno, pues ha sido increciendo, y siempre, claro, agradecido a mi
equipo que siguen motivados y con la misma ilusión de siempre, que son los que también están empujando. Bueno, ¿cómo están preparando esa gala? ¿Cómo están los alumnos de Mugendo, Jesús, para bueno, pues darlo todo este domingo? ¿Están nerviosos, nerviosas? ¿Cómo está un poquito? Porque va a haber varias exhibiciones libres y en conjunto. ¿Cómo están preparando la gala? Bueno, pues mira, están preparando, hay una parte de trabajo general donde van a realizar diferentes técnicas de defensa personal, técnicas de pierna, de puño, donde vamos a trabajar también el aspecto de desarrollo personal que trabajamos con nuestras agendas escolares y bueno, lo que se trata es que sigan manteniendo la ilusión a tope. Y luego hay una parte creativa de los alumnos que van preparando en clase con grupos, ayudados por sus senseis e instructores, para poderlo mostrar allí, y es mucha sorpresa porque muchos padres no saben en realidad lo que van a hacer sus hijos porque hay más sorpresas para el propio domingo. Tienen muchísima ilusión. ¿Y cómo habéis vivido esta época, la más complicada, ¿no?, de confinamiento, el no poder juntarnos, el no poder entrenar, ahora mismo todo, eso sí, con todos los protocolos, pero con esta nueva normalidad, Jesús Mari, ¿cómo vivís también vosotros, bueno, pues estas dificultades también, ¿no? Qué ganas de entrenar, ganas de estar en contacto, pero está complicado todavía. ¿Cómo habéis vivido también la época más dura de la pandemia? Pues bueno, ha sido bastante complicado, pero la verdad que vuelvo a recalcar, ¿no?, que el gran equipo que tengo, que tiene una energía increíble, que rápidamente cuando empezó todo esto, una reunión de urgencia y rápidamente nos pusimos a ver cómo podíamos hacer clases online. Entonces hacíamos clases online desde el lunes hasta el domingo, a las mañanas, al mediodía, a las tardes, hacíamos manualidades, dábamos clases de defensa personal, de stretching. Bueno, yo creo que nunca hemos dado más clases que durante la pandemia. Entonces, bueno, ha sido la verdad que, bueno, dentro de todo lo que hemos sufrido, pues toda la sociedad, ha sido muy, muy interesante, y luego que la gente conectaba, ¿no? Y luego ahora, al principio nos resultaba muy curioso estar en nuestras propias casas y poder hacer así o casi tocar a nuestros alumnos, ¿no? Con esta cosa digital, ¿no? Yo al principio pensaba, digo, no sé qué va a ocurrir con todo esto, ¿no? Y fue una experiencia muy positiva, donde nos mantuvimos conectados en esas épocas iniciales tan duras, ¿no? Ahora sigue siendo la cosa complicada, pero en aquellos momentos eran muy duros y nos ayudó mucho a poder estar todos conectados. Va a ser una gala muy especial, se va a ver ese trabajo realizado también en esos meses complicados. Este domingo en el Polideportivo de La Salle, del Colegio La Salle en Deusto, a partir de las 11. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera ir? Porque es un evento abierto, es un evento familiar, va a estar el olenchero, va a haber sorteos, regalos, ilusión, deporte. ¿Qué tiene que hacer la gente que nos está viendo, Jesús Mari, para acercarse a Deusto este domingo? Pues mira, la gente lo que tiene que hacer es llamar a cualquiera de las escuelas Mugendo para ver el tema del aforo. Claro, el aforo es muy limitado y somos muy estrictos con todo esto, ¿no? Y con todos los protocolos COVID. Hemos preparado propios protocolos de entrada, de salida. Entonces, bueno, que a la mayor brevedad posible nos llamen para poder acceder. Vamos a hacer 2 eventos porque por el propio aforo no nos queremos arriesgar a que haya gente que se quede fuera. Entonces vamos a hacer 2 eventos. Uno empieza a las 11 y acabará a las 12:30, y el otro empieza a las 12:30 y acabará a las 2. Entonces vamos a hacer 2 eventos, es decir, que el olenchero aparecerá 2 veces, cantaremos el olenchero, la canción del olenchero, pues 2 veces, bueno, mínimo 2 veces, y bueno, eso sí, que no se arriesguen a ir allí porque igual no pueden entrar, o sea, que se pongan en contacto en cualquiera de las escuelas Mugendo para poder asegurarse una plaza. Bueno, y todo con una bonita causa solidaria, en este caso nuestros peluditos, ¿no? Nuestros 4 patas, nuestros amigos y amigas de, bueno, pues 7 Vidas Vizcaya, la protectora de animales, que, bueno, pues va a recibir ese dinero necesario, ¿no?, para cuidar, como decimos, a nuestros peludillos. Eso es, así es, tanto la entrada, que es una entrada de 5 euros para adultos y 2 para niños, y la cuota de inscripción por participar va todo íntegro para la protectora 7 Vidas Vizcaya, que hacen un trabajo, vamos, enorme. Yo lo conozco un poco de primera mano y es bueno, son incansables, y bueno, en eso estamos, para poner nuestro pequeño granito de arena y que nuestros peluditos gatunos pues puedan seguir adelante, sí. Por cierto, guapísima, ¿cómo está Lucía?
Bueno, Lucía va ahí peleando. Hace 3 o 4 años pasó un momento muy complicado. La parte inferior del cuerpo apenas la puede mover y bueno, ahí demostró que es una guerrera. Estuvo ingresada casi 3 semanas. Pensábamos que la perdíamos, pero es una guerrera incansable. Vamos, me da lecciones de vida todos los días. Bueno, Lucía es la compañera gatuna de Jesús Mari, que es una maravilla, que bueno, pues siempre nos vemos y estamos en contacto a través de redes sociales. Pues bueno, yo veo que Lucía es, como dices, una guerrera y es un amor, y que le mandamos un besito enorme también a la chiquitina. Sí. Jesús Mari, tú que vas a tener muy cerquita al Olenchero, como comentas, además en 2 pases, yo no sé si le vas a pasar también al Olenchero tu cartita, ya vas a pensar lo que le vas a pedir, ya que le vas a tener ahí así en petit comité, bueno, con todos los niños y niñas y todas las familias, pero ¿algo te tienes pensado así para decírselo en persona de lo que pides para este año? Sí, se lo voy a decir así, pero en voz baja le voy a decir que me he portado bien y que no pida demasiadas referencias por si acaso. Hombre, bueno, yo doy buenas referencias. Si ya preguntan más, las referencias son buenísimas porque Jesús Mari, tú eres un amor y además tienes mucha paciencia y llevas un montón de tiempo trabajando también con nuestros jóvenes. Así que yo creo que sí que te va a traer. ¿Qué has pedido? Vale, bueno, pues yo, esto es como muy del día a día, ¿no? Yo pido salud, sobre todo para la gente que está cercana y para la gente no tan cercana, sino que nos dé salud, porque ahora todo esto parece que un poco se está disparando otra vez, ¿no? Salud y sobre todo que podamos viajar. Lo que más he hecho de menos es poder viajar. A mí me encanta viajar y con todo esto, bueno, apenas he viajado. Yo diría que he hecho un viaje aquí cortito y sobre todo la posibilidad de poder viajar y seguir descubriendo nuevas culturas y bueno, y visitar a mis amigos y amigas de fuera de aquí de Euskadi, ¿no? Pues queda dicho, a ver si el Olenchero nos trae esas cositas que pedimos. Yo creo que bueno, que no es tanto, no pedimos aquí Ferraris, No. ni cochazos, ni nada. Pedimos pues esa salud, esa felicidad y el poder desplazarnos y ver también a nuestros seres queridos. Jesús Mari, recordamos, este domingo a partir de las 11 del mediodía en el Polideportivo del Colegio Gilasay en Deusto, pero antes que se pongan en contacto con vosotros, con las escuelas Mugendo, para bueno, pues comentar y retirar también esas entradas y todo por una buena causa, que es la Protectora Siete Vidas. Nos vemos dentro de poquito, espero que, bueno, si no nos vemos en este 2021, que ya queda poquito para terminar este, bueno, terrible 2021, pues que nos veamos mucho en 2022, Jesús, y que sea un buen año para todos y todas. Un besito enorme, Pues eso gracias. mismo, un besazo enorme y feliz Navidad y próspero año 2022, que a ver si viene cargado de cosas buenas por fin. Muchas gracias. Claro que sí, es que recasco, un besito enorme para todos y todas. Bueno, pues yo lo han visto, tenemos al Olenchero ya por aquí pululando, vigilando cómo nos portamos, bueno, todo el año lo está haciendo, pero bueno, ahora más si cabe, está por aquí de incógnito, así que tienen que portarse ustedes bien, mejor que nunca. Retomamos esa comparecencia de la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, que antes hablaba de ese certificado COVID, de la obligatoriedad de, bueno, pues presentarlo en diferentes lugares. Han incrementado el número de sitios en los que se nos va a exigir el pasaporte COVID, esa pauta de vacunación completa, además del DNI para, bueno, pues certificar que somos nosotros la persona que tenemos, que somos dueños de ese pasaporte. Pues ahora en esta nueva comparecencia pues da número de contagios, habla de datos y de tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días y también habla de, bueno, pues que no es un momento comparable a los que vivimos hace meses, ¿no? De cuando se hizo ese confinamiento estricto, pero sí que bueno, pues el incremento y bueno, la propagación del virus pues sí que está estamos en un momento preocupante. Ayer se registraron 1.984 contagios COVID-19. La tasa de incidencia acumulada en 14 días se sitúa en 969,58 casos. La más alta registrada durante toda la pandemia. Tenemos 332 personas con COVID hospitalizadas en planta y 92 personas con coronavirus están en las unidades de cuidados intensivos de Osakidetza. Como dije ayer en el Parlamento,
a pesar de no estar en el peor momento de la pandemia, sí estamos en un momento muy preocupante de expansión del virus. Es un momento en el que, además de la COVID, confluyen otras enfermedades agudas que hacen que el sistema sanitario se tensione aún más. Recuerden que Osakidetza está en el segundo escenario del plan de contingencia de la SUCI, lo que nos ha obligado a dejar de programar cirugías no urgentes. Es un momento en el que además coinciden víspera de unas fechas en las que más intensas y frecuentes son las interacciones personales. Por ello, no me cansaré de repetirlo, las medidas existen y debemos cumplirlas. Y precisamente de medidas ha hablado también el lehendakari Iñigo Urkullu, que rechaza el confinamiento y llama al compromiso para frenar esta escalada y reducir la gravedad de la COVID-19. Cree que se pueden evitar nuevas limitaciones, como decimos, como es el confinamiento estricto, ese confinamiento que padecimos hace unos cuantos meses, y bueno, y también esas restricciones, pero eso sí, sí se cumplen las medidas básicas, como por ejemplo llevar la mascarilla en todo momento, solamente quitarnos cuando sea necesario, si vamos a ingerir un alimento, si vamos a beber algo, pero luego colocarnos otra vez la mascarilla, mantener las distancias, esa distancia interpersonal que bueno, pues que tiene que superar el 1,5 metros, y vacunarse, por supuesto, es la mejor manera de luchar contra esta pandemia, contra este virus, y también evitar las aglomeraciones, todas esas medidas, además la higiene de manos y demás, que bueno, pues todos sabemos que llevamos ya muchos meses pues oyendo todo esto, y para evitar pues esas nuevas restricciones y evitar el confinamiento, pues hay que cumplir esas medidas y ser precavidos y precavidas. Vamos a escuchar las palabras del lehendakari. Este espíritu auzolana es necesario también para responder a la situación de pandemia que seguimos padeciendo. Hoy comparto una solicitud del director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, quien afirma: no se trata de volver al confinamiento, sino hacer gestos simples como llevar mascarilla, mantener las distancias, ventilar los lugares cerrados o lavarse las manos. Con estas medidas se puede reducir la gravedad de la afección. Está en nuestra mano aportar compromiso y solidaridad con estos y otros gestos simples como vacunarse, evitar situaciones de riesgo como aglomeraciones, controlar la expulsión de aerosoles sin tener que llegar a que implantemos restricciones ni limitaciones para tratar de revertir la escalada de contagios que estamos conociendo. Hemos de ser conscientes de todo ello mientras sigamos en pandemia, sea con una variante o con otra, sea con una ola o con otra, y mientras no contemos con herramientas legales, jurídicas, normativas suficientes. Bueno, y tenemos ya preparado para charlar un ratito con todos nosotros, ya le conocen, él es amigo de este programa, Jesús Uresandi, él es presidente de la Asociación Belenista de Vizcaya. Jesús, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola Susana, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo, Jesús, que no nos pues veíamos? Sí. Y no es Navidad. Llevábamos 2 años con esto de la pandemia. Cierto. Que no nos habíamos ni visto ni oído. Cierto. Y oye, fíjate, yo siempre digo, no es Navidad si no hablo con vosotros, Jesús. Yo no, vamos, no doy el pistotazo de salida a estas fechas especiales hasta que no hablo, Jesús, contigo, porque Sí. La verdad es que siempre nos llenáis de ilusión, de esos belenes tan maravillosos y siempre pues intentando sorprendernos. Y en este año, bueno, pues tan nefasto que seguimos con ganas de despedirlo ya, Jesús, vosotros habéis puesto todo el esfuerzo del mundo para hacernos soñar y hacernos disfrutar, ¿verdad? Yo creo que es muy necesario, en este caso, vuestra presencia, ¿no?, en los diferentes lugares que ahora vamos a comentar. Pues sí, este año pues es doble esfuerzo, el trabajo de 2 años aquí pendiente. Muchos de los belenes que se ven este año en el Museo de Pasos y en otras de las 9 exposiciones que tenemos montadas son trabajos que ya han estado todo un año allí guardados en la asociación porque el año pasado con el tema de la pandemia pues no se pudieron realizar. En el Museo de Pasos 4 de los belenes están hechos desde el año pasado y no se pudieron montar. Hicimos una pequeña exposición
por casi anecdótica, vamos a decir, 2 belenes chiquitines y uno de tamaño natural, por decir que no se ha perdido la tradición y que seguimos montando, pero ya te digo, 4 de los belenes que están montados allí tienen 2 años de antigüedad y no habían podido ver la luz todavía. Con lo cual hay muchas ganas y es muy especial también en este caso, bueno, pues esta campaña. Jesús, tenemos varios lugares, como comentas, vuestro lugar habitual, que es el Museo de Pasos de Semana Santa, en la calle Iturribide, en pleno corazón de Bilbao, el Chas Museum también, ¿no? Ese museo maravilloso en Bilbao, en el muelle Ramón de la Sota, la ermita Santa Lucía de Guernica, la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en Guecho, la antigua cofradía de pescadores de San Pedro de Bermeo, el Palacio Orcasitas de Balmaseda, la Fundación Miranda, aquí en Baracaldo, que siempre pone mucha ilusión, nuestros mayores en ver el Belén. Este año, pues con el tema y la residencia Domus Vi que te faltaba de contar, pues no, en Miranda tienen su propio Belén, que se lo hizo la asociación con sus figuras y todo. Ese no se puede montar por el tema de la pandemia. El año pasado no se montó y este año el Belén como tal no, pero les llevamos uno de sobremesa que tenemos hecho de 1,40 m por 80 m. Se les lleva allí para que lo puedan instalar y que por todos los residentes pues tengan un tema navideño allí en la propia residencia. Y en Domus Vi pues ha hecho lo mismo, se les ha llevado una pequeña cosita, se lo entregamos nosotros a la entrada, ellos lo colocan en el sitio que va a exponerse, en el hall, y sin más, nosotros prácticamente no entramos, se lo dejamos a la puerta para evitar complicaciones de cualquier tipo. Y qué ilusión les hace, ¿verdad?, a nuestros mayores, pues recordar, ¿no?, pues cuando ellos han montado también el Belén y seguir con esa tradición, que yo creo que está muy arraigada, ¿no?, muy arraigada, perdón, en Euskadi. En Miranda sí tenemos nuestra amiga, le llamamos nosotros, ya ha venido la amiga, que siempre nos dice, oye, ¿cuándo ponéis el pájaro que pica el tronco? ¿Cuándo ponéis el pájaro que pica el tronco? Hay uno tiene una figura en movimiento que es un pájaro que está, un picatroncos que está allí siempre, todos los años, cuando estamos montando, ¿cuándo ponéis el pájaro? Siempre ella con su pájaro. Es muy... bueno, muy pues gracioso la situación siempre con ella. Esas figuras, esos belenes maravillosos, que sois auténticos artistas. Jesús, había ya ganas, y ahora ya podemos disfrutar, ya están instalados. Y siempre decimos, ¿no?, que yo creo que esto no entiende de edades. Tanto los chiquis como los mayores disfrutamos de vuestros belenes porque son auténticas obras de arte. Tanto los mayores como los pequeños. Nosotros lo hacemos al público en general, pero bueno, vemos disfrutar tanto al niño como al abuelo que le está explicando lo que está allí y todo eso. Para nosotros la verdadera satisfacción está cuando vemos nosotros mezclados entre el público, cuando estamos controlando un poquito en pasos, pues oír a la gente los comentarios sin saber que somos nosotros los autores. Lo que más nos satisface personalmente es eso, el oír esos comentarios y el ver a los niños disfrutar, los ojos esos que ponen de admiración por muchas cosas y que se fijan en auténticos detalles que muchas veces a los mayores se nos escapan y que nosotros mismos hemos visto detalles de un compañero que ha hecho y ha puesto allí 4 cositas y a veces nosotros ni nos fijamos. El otro día nos llamó la atención en el de papel, que este año toca el de papel en el Museo de Pasos, un compañero, Javier Basaldúa, pues hay un rinconcito que hay 3 figuritas muy chiquitinas, como de 4 centímetros o así. Varios de nosotros no habíamos caído en el detalle hasta que oímos a una persona allí, oye, fíjate eso, qué chiquitines, que... Y no nos habíamos fijado en el detalle. Y ellos se fijaron, o sea que... Es maravilloso. La gente mira y rebusca mucho todo lo que hacemos, sí. Jesús, en otras ocasiones hemos hablado y hemos comentado, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, además de gente que se fija en esos detalles, pero el éxito rotundo, ¿no?, siempre te pregunto, ¿qué es lo que más gusta, ¿no?, al público en general o algo que gusta más a los chiquis? Es el tema, siempre nos llama la atención el tema del movimiento del agua y cuando anochece y amanece, ¿no? Yo creo que esos son los clásicos que siempre triunfan, ¿no?, entre el público.
Sí, el agua es muy llamativa, sobre todo por el ruido que hace. Día y noche no solemos hacer mucho porque es un punto de tapón en el movimiento del personal y más Ujú. estos años no se ha querido poner, porque la gente hasta que no para, espera, espera, que se va a hacer de noche, Está y ahí hasta quieta, que ¿no? no No se se hace de mueve. noche está allí quieta. Entonces, para evitar esos parones y más ahora en estas circunstancias, pues no solemos poner. Y es que esos ciclos normalmente suelen durar 4 o 5 minutos. Entonces Mm. parece una bobada, pero Es ¡pam! tiempo. Ahí se produce el parón y la gente se queda ahí quieta, quieta, hasta que no pasa todo el ciclo, no se mueve. Solemos evitar ponerlos en las exposiciones estas de mucha gente, pues solemos evitar el poner ese efecto por eso, por el parón que se suele producir, vamos a decir. Oye, Jesús, y es muy costoso, porque claro, nos llama mucho la atención y nos gusta, pero es muy costoso conseguir, ¿no?, el tema del agua, ¿no?, en las fuentes, en los riachuelos, ese sonido, ¿no?, que tanto gusta. Es complicado para vosotros, para los belenistas, conseguir, ¿no?, pues No ese es, efecto. no te creas, no es tan complicado. A ver, complicado ni costoso, si hablamos por tema económico, no es costoso, por complicado tampoco. Es muy delicado porque cuando menos te esperas hay una fuga. Y cuando hay una fuga, después de todo el trabajo, pues adiós, hay que desconectar el tema. Nos pasó un año cuando se estaba montando, pues se cayó el atornillador, cayó de punta, pegó en el plástico y se hizo un agujero. Y menos mal que donde pegó se pudo poner otro por debajo y tal y se pudo solucionar. Pero es muy difícil a veces evitar esas cosas. Es muy bonito porque según te acercas oyes el ruido que normalmente ponemos adrede para que produzca mucho ruido y eso anima mucho. Es una musiquilla de fondo que ahí está y le da mucha vida a lo que es el Belén, pero es delicado. Ya nos ha pasado un año en Pasos, se nos fueron, no sé si 100 o 200 litros de agua se fueron, que había un plástico pinchado y a lo largo de toda la noche se fue el agua. Menos mal que ahí el suelo es de piedra y no hubo mayores percances, pero no estás libre de esas cosas que son muy, muy tontas, pero sin darte cuenta se ha pinchado el plástico y por ahí se te va todo el agua en una noche. Jesús, has comentado que por la pandemia hay esos belenes, ¿no? Están esos belenes que no pudieron ser vistos, ¿no?, salir a la luz Sí, durante ese tiempo, con lo cual podemos decir que en esta campaña 2021, bueno, pues hay novedades, ¿no? Hay belenes que por primera vez se van a ser vistos y eso es sí, un sí, sí, atractivo sí. añadido, ¿no? Sí, no, bueno, la mayoría de los belenes son nuevos, unos hechos este año y otros hechos hace dos años. Ya sabes que solemos reciclar bastante. Trabajos que haces, uno de los que van en el Museo de Pasos es una vista de San Juan de Gaztelugatxe. Ese Belén ya se ha puesto la parte de atrás de lo que es San Juan de Gaztelugatxe, eso ya se ha puesto. Pero esa parte, ese módulo que llamamos nosotros, pues eso puede tener 2 meses de trabajo, Mm. 2 personas trabajando en él. Entonces hay que sacarle un poquito rendimiento a esas cosas que se hacen. Lo que se ha recreado es la parte nueva con un caserío pajar en la parte derecha y toda la vista que tiene en el Eperi, Mm. con su mirador, la zona de unos bancos de piedra, el arbolado, unos muros de piedra muy, muy grandes donde aparcan los coches. Se ha hecho una recreación de todo eso y se le ha dado vidilla, pero los demás son todos nuevos. O sea, lo que se van a ver en todas las exposiciones son completamente nuevos. Con ¿Eh? lo cual no El podemos conjunto perder, como ¿eh? tal ya te digo, son nuevos. Este año sí nos gustaría resaltar que empezamos el año pasado y este año se ha hecho, hay 3 cositas que nos gustaría. Lo que hemos llamado los belenes ilustrados. El año pasado para Lichas Museo se hizo una recreación del cuadro de pared de la vista de Bermeo
Y este año para el Itxasmuseo se ha hecho una recreación de la vista del Arenal también de Paret, uno del 1783 y otro de 1784. El de que hizo el año pasado se ha montado, nos lo ha pedido el Ayuntamiento de Bermeo y se ha montado allí en la cofradía, en la antigua cofradía de pescadores de San Pedro, se ha montado, que por lo que nos están diciendo ha tenido un éxito maravilloso, y nos llamó mucho la atención cuando estábamos montando. El local está 40 centímetros por encima del suelo de la calle. Hemos tenido esa dificultad a la hora de montar, que no nos había pasado nunca, y nosotros andamos entrando y saliendo del local pues para ver el efecto desde fuera, porque visto desde dentro 40 centímetros más alto te cambia toda la perspectiva. Y nos llamaba la atención que la gente que pasaba decía, anda, el cuadro de Bermeo, oh, están haciendo el cuadro, mira. Y la gente sí reconocía el cuadro como tal de Bermeo, no que era un Belén, sino que reconocían que el Belén era el cuadro. Nos ha llamado mucho la atención. Y este año que en Bilbao se está haciendo una conmemoración de la estancia de Paret y tal, pues ha coincidido eso, que hemos hecho la vista del Arenal, también de Paret, que es la que se puede visitar este año en el museo, en el Itxasmuseo de Bilbao. Jesús, tenemos también, que no podía faltar, los concursos, ¿no?, de Belénes. Sí, pues tenemos los dos concursos, el que convocamos siempre, el concurso de hogares en Vizcaya, de Belénes en hogares, que es la 63 edición, que son los años que tiene la asociación, y luego el concurso de Belénes en centros educativos, que se terminó el plazo de inscripción y estamos ya haciendo las visitas. Hoy hemos empezado y mañana y pasado iremos haciendo las visitas a los diferentes colegios que participan este año. Bueno, muchas novedades, los tradicionales concursos, Jesús, y bueno, pues esa cita tradicional que tenemos desde que nos conocemos, quitando, bueno, pues el año pasado por esta pandemia que no pudimos charlar, no pudimos vernos. Jesús, espero que nos veamos mucho más y que sigamos estando así de bien y que podamos seguir charlando de la asociación. Mientras la salud nos lo permita, aquí estaremos dando el callo y montando exposiciones de Belénes, que es lo que nos va, es la afición que nos puede y nos motiva para estar trabajando todo el año, porque esto ya sabes que es una labor de todo el año. De todo el año. Desmontar en enero, almacenar en febrero y en marzo empezar a trabajar. Este año los de pasos ya están, los 12 que irán en pasos ya están pensados y dibujados. Madre mía. Esto de tener que estar en casa metidos nos ha dado mucho tiempo para pensar. Alguna ventaja tiene que tener. Eso es bueno, de lo poco que tiene, pues es el poder tener un poquito más de tiempo para organizar todo. Alguna ventaja hay que sacarle a la pandemia que hemos tenido. Cierto, Jesús, como siempre, un auténtico placer. Nos vemos cuando queráis, Susana, vosotros. por atendernos. Muchas gracias. Un placer. Encantada de verte, Jesús. Gracias. Bueno, pues con los Belénes no podía faltar en Tele7, que somos muy de Belénes y muy de Navidad también. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, continuamos en cuestión de segundos. Continuamos en Tele7. Si al menos no lloviera, no es una petición que hemos hecho durante estos 21 días que hemos estado con lluvia constante, intensa y cansina, sino la propuesta literaria de Andrés Galán, que tenemos ya al otro lado. Andrés, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Y gracias por concederme esta entrevista. Bueno, gracias a ti, Andrés, porque además queda muy poquito para esa presentación que vas a hacer hoy mismo, miércoles, a partir de las 7:15, en el Centro Municipal de Abando, en la calle Barrincúa número 5. Andrés, yo te quiero agradecer que hayas hecho un huequito antes de esa presentación para, bueno, pues presentarnos tu libro aquí en Tele7. Si al menos no lloviera, es una marcado libro, novela de marcado carácter humano, ¿no? Yo creo que a todos nos va a sonar la historia que cuenta Ismael, que, bueno, pues cuenta con dos etapas en su vida, una de felicidad, aunque en una época complicada de los años 50, y otra en la que, bueno, pues piensa o cree que se le escapa la vida porque va a entrar en una residencia de ancianos. Yo creo que todos nos vamos a sentir un poco identificados, porque todos yo creo que tenemos casos cercanos, ¿no?, como es el caso de Ismael. En algún momento del pasaje de la vida del maestro de escuela, seguro que nos identificamos
con algún tema, bien sean con los hijos, con algún tipo de maltrato. Aparte de que parece la obra estructurada en dos etapas, antes y después de la muerte de su mujer, también cuenta que es antes y después de Franco. Ajá. Con una época complicada, bueno, de felicidad junto a su esposa, pero una época difícil, ¿no?, en cuanto a la sociedad en general, porque se habla de temas, aún así, aunque se habla de años 50, 60 y demás, pero sí que siguen siendo cercanos, como es el acoso escolar, bueno, pues esa moral más férrea que ahora de los años 50 hacia las mujeres, pero bueno, que todavía no tenemos esa igualdad plena de derechos, también el tema de los sueldos, también peleando ahora mismo con los salarios, en este caso con los maestros de escuela, y también las dificultades para adoptar, ¿no?, a un hijo, que yo creo que también seguimos todavía con, bueno, pues esas dificultades. Así que, aunque han pasado muchos años, esa primera época, ¿no?, de felicidad junto a su esposa, pero de dificultades en cuanto a lo social, ¿no, Andrés? Bueno, empezamos por... Es que son muchos temas. El primer capítulo, en el que ya entra un poco el acoso, y ahí puedo decirte que es el único capítulo que tiene algo que ver conmigo. Porque el patito feo y el acosado era yo. A partir de ese capítulo, Ismael ya echa a volar y anda por su cuenta. Por su cuenta, sí, no, ya no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo ha sido rememorar para ti, Andrés, aunque sea en la piel de Ismael, esos momentos complicados de acoso, que, como decimos, lamentablemente sigue siendo una lacra social hoy en día? Los jóvenes ahora mismo, incluso a través de las redes sociales, acosan a otros compañeros, se produce ese ciberacoso, con lo cual, aunque han pasado muchos años, Andrés, seguimos hablando de acoso escolar ahora mismo en nuestros colegios. Yo creo que de los años 50 ahora hay una diferencia básica. Nosotros nunca íbamos llorando a casa. Nunca decíamos a nuestros padres que nos habían pegado. Resolvíamos las cosas nosotros mismos. Y de hecho, yo la resolví. Me costó unos cuantos guantazos, pero la resolví. ¿Qué problema tenía? Que un ojo hinchado, pues me lo veían mis padres y ya no podía decir que, bueno, pues que me había caído. Pero normalmente mis padres no se enteraban de nada respecto a mis problemas. Los problemas los solucionaba yo. Ahora los chavales son más cómodos. Ahora van llorando y que, bueno, pues que les han pegado o qué tal. Intervienen los padres. Eso es un montón. Eran dos etapas totalmente diferentes. Muy diferentes, y esa etapa o esos temas que comentas en la novela, también el tema bueno, pues de lo que tenían que sufrir las mujeres en esos años, ¿no? Esa moral tan estricta, ese doble rasero. No era lo mismo ser hombre en esa época que ser mujer. No, está muy claro ese pasaje en el capítulo Y yo más. Por cierto, que me encanta por la ternura que tiene, y se ve que como la mujer está controlada por la familia, por los hermanos, y solamente hasta la mayoría de edad la dejaban ciertas libertades, pero controlando desde la ventana que llegase puntualmente a las 9 o a las 10, según fuera su hora de llegada. Sin embargo, a la misma edad del hombre, tenía ya libertad para llegarse cuando quisiera. Y incluso estaba mal visto si llegaba pronto, porque eso quiere decir que no se lo había pasado demasiado bien. O sea, imagínate la diferencia entre unos y otros, ¿no, Andrés? Esto, mucha gente que lea tu novela se va a sentir identificada, ¿no? Porque, bueno, los jóvenes van a conocer una época que, bueno, pues ellos no han vivido, pero mucha gente, ¿no?, de X edad sí que va a decir, pues esto también me pasaba a mí. Pues efectivamente, yo creo que todas las vivencias que se dan en el libro nos han pasado un poquito a todos. Los problemas con los hijos, que subsisten, y además, como son 3 hijos, son 3 problemas diferentes, y ya el pobre maestro de escuela pues ya está un poco afectado de salud,
y entra ya en un declive bastante importante. La amistad también aparece ahí como muy importante y se demuestra en un capítulo que hay de la inundación de Bilbao del 83, a través de él mismo, cómo se ofrece a todos los vecinos con esa solidaridad que existía entonces. Hoy también existe, pero no hay ese vínculo tan poderoso como existía antes. Y del hijo, además, hacia el padre también. Hablas de los hijos y se habla también de un tema que, bueno, hemos hablado durante toda esta semana, porque, bueno, nosotros colaboramos con la Fundación Miranda para, bueno, pues dar una alternativa en estas Navidades a nuestros mayores de Baracaldo, y hemos hablado mucho, y en la novela también se habla de la soledad. Yo siempre digo, ¿no?, la soledad, sobre todo la soledad no deseada, es yo creo que una también de las grandes pandemias, ¿no?, además de por supuesto la que estamos inmersos, de nuestro siglo, ¿no, Andrés? Muchas veces que incluso estando acompañado a gente que se siente realmente sola. Sí, ese es el problema, que cuando él se queda solo, pues bien, los hijos le atienden una vez, cada uno va un sábado, pero poco a poco, y esto ocurre normalmente, se van distanciando. La asistencia a su padre para verle, todo eso es cada vez más larga. Y él va sintiendo esa soledad. Dice, es una soledad pegajosa. Tiene que salir porque se siente aprisionado entre la casa. Y sale y se encuentra con otro tipo de soledad. Parece que ya para él solo existe esa soledad, que está en el aire, está en el ambiente, está en todos los sitios. Nos vamos entonces, Andrés, a emocionar con la novela, nos va a hacer vibrar y nos va a sacar, ¿no?, esas emociones, ¿no?, tan humanas, ¿no?, y como decimos, bueno, pues que todos además conocemos casos, y además en particular, bueno, tengo un caso muy cercano, nos va a emocionar realmente. Yo pienso que sí. Hay unos capítulos que están escritos con mucha ternura y además no sé si el lector lo va a identificar, pero yo en su día escribí, además creo que con mi amiga Yolanda la presentamos, algún libro de estos de maltrato. Era maltrato hacia la mujer y maltrato hacia el hombre. Me faltaba en los ancianos, los niños y los animales. Pero me cansé del proyecto, me aburrí de tanto maltrato y no lo hice. Pero aquí sí está presente, pero pasa como muy, muy diluido. Pasan cosas, si te fijas bien, hay un maltrato hacia niños, hacia ancianos y hacia animales, pero sin violencia, sin estridencia. Pasa como una cosa normal. Como la vida misma, ¿no? Efectivamente. Como la vida misma, que bueno, pues es lo que decimos, ¿no?, una novela emotiva y una novela real, como decimos, como la vida misma, y que Andrés, la gente además va a poder disfrutarla y disfrutaros, tanto a ti, Andrés, como escritor de Si al menos no lloviera, como a, bueno, que tenemos mucho cariño también a Andrea Uña, que es bueno, amiga también del programa, que es poeta y rapsoda, que va a presentar el acto, y también Manoli López Álvarez, también poeta, que va a estar presente, como decimos, 7:15 en el Centro Municipal de Abanto, en la calle Barreincúa número 5. Andrés, ¿hay nervios por estas presentaciones cuando hay ese contacto con, bueno, escritor-lector? He hecho muchas presentaciones, pero esto es inevitable. Siempre surge Siempre hay algo, ¿no? De nervios. Lo que pasa es que luego, cuando empiezas a hablar con la gente o con tal, entras en calor y se te lo olvidan. Pero no, luego pasa muy bien. Hombre, y además incluso puedes disfrutar con ellos cuando te hacen preguntas y puedes contestarles o soltar con algún chiste. Me gustaría decir una cosilla. Es ¿sí? Que el título tiene mucho que ver con la escena final, pero además lo elegí muy a propósito porque parece que te identifica con Bilbao, con su lluvia. A veces es molesta, pero que vamos, le debemos este esplendor que tenemos, ¿no?, en el monte.
este verde que tenemos gracias a esa lluvia, pero si quieren saber qué relación y por qué has elegido el título, pues tendrán que leer la novela, ¿no? Para que así, como comentas, sepan que hay esa relación entre esa escena final y el título elegido, y bueno, pues con el clima que tenemos aquí, que es muy de lluvia, pero también, pues bueno, muy así, ¿no? Con mucha nostalgia, ¿no? Esa lluvia incesante, que por fin nos hemos librado un poco de ella, ¿eh? Que menos mal que ha dejado de un poco de llover, que llueva solamente en las novelas. Andrés. Todo el mundo me decía, dice, parece que lo has elegido a propósito. Y menos mal que hoy ya no llueve. Menos mal, menos mal. Sí. Andrés, yo quiero darte las gracias por haber hecho un huequito antes de esa presentación, que recordamos que es hoy mismo a las 7:15 de la tarde en la calle Barraincúe número 5. Y por supuesto, hablar en más ocasiones, Andrés, porque es un gustazo pues charlar contigo, y espero que nos veamos aquí en más ocasiones en Tele7. Un besito. Gracias, Andrés. Muchas gracias a Tele7, porque es una cadena admirable, porque nos ha abierto los espacios a todos los escritores que empezábamos, y por la divulgación de la cultura. Pues queda dicho. Gracias, Andrés. Un besazo enorme, mucha suerte. Vamos a ver unas imágenes, bueno, ya se lo recordamos, hemos hablado de ello durante varios días, que hoy mismo, miércoles 15 de diciembre, pues ha empezado ya la vacunación de nuestros menores, esa franja de edad de 5 a 11 años. Pues Euskadi ya comienza a vacunar a los menores de 11 añitos, esa vacunación que, ya les hemos comentado, se va a hacer de manera progresiva en función, eso sí, de la disponibilidad de dosis. El Departamento de Salud del Gobierno vasco recuerda que está disponible la posibilidad de coger cita preferentemente a través de la página web de Osakidetza. Ha empezado hoy esa vacunación. A lo largo de todo el día de hoy se van a administrar más de 2.000 vacunas a este colectivo. Empiezan por los niños de 11, 10 años y 9. Se va a hacer, como decimos, de manera progresiva. La manera de contactar, la página web de Osakidetza, o si no, también a través de las líneas telefónicas para la atención sanitaria. En caso de tener algún problema para coger cita mediante estas vías, se puede llamar al centro de salud, donde una vez pulsada la tecla 1 se va a asignar día y hora para la vacunación. Hasta el momento se han ofrecido más de 22.000 citas a este colectivo de menores. Remarca Osakidetza que la vacuna infantil, la vacuna pediátrica que se les va a administrar, que es la vacuna Pfizer, es segura y eficaz, y hace un llamamiento a las familias para que vacunen cuanto antes a sus hijos e hijas. Por el momento, Euskadi, nuestro territorio, dispone de 60.000 vacunas, 60.000 viales, como decimos, de la marca Pfizer para este colectivo, que es la única vacuna pediátrica que está ahora mismo autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Se trata de un preparado diferente al que se administra a la población adulta, ya que la dosis de esta vacuna Pfizer es menor. Y también la Comisión de Educación del Parlamento Vasco ha tenido lugar hoy mismo. Una de esas ponencias ha tratado sobre el Consejo Escolar, las nuevas tareas, las nuevas funciones, tratando de fomentar la participación de este Consejo Escolar de manera activa en los diferentes centros escolares municipales. Nuevas funciones y tareas. Bueno, el motivo para proponer estas nuevas funciones es el de fomentar la participación con los organismos cuyas estructuras guardan una estrecha relación con las del Consejo Escolar de Euskadi, y en esta línea se contemplan 5 funciones. La primera función, nueva función, sería promover el funcionamiento efectivo de los consejos escolares municipales. Quiere decir que el Consejo ha abordado el análisis de los temas desde la variable zonal en bastantes ocasiones y ha resaltado las diferencias de acuerdo a esta variable en temas como la oferta educativa, los resultados de la competencia en comunicación lingüística, en euskera, fundamentalmente la afluencia de población extranjera, etcétera. Todo ello hace pensar que el refuerzo del papel de los consejos escolares municipales debería estar asociado a una nueva función del Consejo Escolar de Euskadi, que consistiría en promover el fortalecimiento de esos consejos por su potencialidad en la intervención en situaciones importantes o preocupantes detectadas y vinculadas a la vida de los centros educativos locales. Esto además contribuiría a enriquecer los análisis que el Consejo realiza incorporando esas realidades.
Una segunda función a proponer sería estimular la participación de los consejos escolares de los centros. Ya he citado que se advierte un amplio margen de mejora respecto a la participación y al refuerzo de las estructuras de participación y de gobernanza de los centros, para lo que el Consejo Escolar de Euskadi podría desarrollar su función asesora y promocionar el intercambio de experiencias significativas en este ámbito. Una tercera función sería impulsar la participación del alumnado en el centro, fomentando su desarrollo personal y social. Otra de las preocupaciones del Consejo desde hace tiempo tiene que ver con la poca participación de los representantes del alumnado. Este hecho sugiere la necesidad de fomentar la participación como derecho y deber desde los primeros años de escolarización. El valor de la humanización mediante la educación se concibe intensificando el desarrollo de las competencias transversales para aprender a ser, a relacionarse, a aprender. En este contexto, aprender a participar debe ocupar un lugar preferente porque promueve la escucha, la expresión, el respeto y el valor a la diversidad, la creatividad y el sentido crítico y, en definitiva, la responsabilidad social, la responsabilidad para actuar con conciencia social. Una cuarta función sería la de formar a las personas que se incorporan al Consejo y propiciar la formación continua a estas y, en su caso, hacerlo extensivo a otras representantes de la comunidad educativa en otros entornos, consejos escolares municipales, etcétera. Se ve necesaria para entender y mejorar su funcionamiento, su función, mediante dinámicas de formación participativas, para facilitar el conocimiento mutuo y compartir temas de interés desde los sectores que representan. Finalmente, y vinculado a la repercusión del informe, se ve la necesidad del informe del Consejo, se ve la necesidad de regular su difusión. En este sentido, es fundamental también articular el seguimiento de las propuestas realizadas, qué pasan con ellas, cómo se están articulando o qué desarrollo tienen. Esta función consistiría en proporcionar canales informativos con las direcciones de los centros, servicios educativos y universidades, grado de educación y máster de secundaria, para acercar las conclusiones y propuestas realizadas y obtener el retorno contextualizado desde cada uno de estos ámbitos de influencia importantes para nuestra educación. Deberíamos sistematizar la relación con el Departamento de Educación para conocer en qué situación se encuentran las propuestas realizadas y se entiende también necesaria la relación con esta Comisión de Educación del Parlamento Vasco, por lo que debería considerarse la regulación de la rendición de cuentas ante la representación política, dada la gran trascendencia de las decisiones que se toman aquí. Pues así, poquito a poquito hemos llegado ya al final del programa. ¿Se les ha pasado volando? Pues sí, a una servidora también, pero mañana prometemos volver, como siempre, fieles a nuestra cita con todos ustedes, aquí en Tele7. Pasen buena tarde miércoles. Besito, agur.